Bueno, jóvenes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que estás viendo pues este video. Soy el profesor Julio Vilches, me toca enseñarte lo que es el curso de filosofía. Estamos pues jóvenes en la segunda semana ya, y hoy nos toca pues el tema, lo que es historia de la filosofía. Estamos entrando en lo que es a la filosofía antigua, que se divide pues en 4 periodos. El periodo cosmológico, periodo antropológico, periodo ontológico, también llamado grandes sistemas, y por último el periodo helenístico romano. Bueno, jovencitos, si estamos iniciando lo que es la historia de la filosofía, ¿no? Vamos a hablar hoy día de lo que es el periodo cosmológico. Vamos de frente, jóvenes, a nuestra clase. Vamos al punto. Ahí están. Filosofía antigua, periodo cosmológico. Ahí está mi nombre, como profesor. De frente, periodo cosmológico. A ver, jovencitos, primero sabemos nosotros, vimos en la clase del primer video, que la filosofía, ¿no?, surge en Grecia, ¿no?, en lo que es en la ciudad de Mileto, ¿no? Y ahí donde el primer filósofo es Tales de Mileto. Pero también sabemos algo interesante, que si Tales es el primer filósofo, el que considera el primer filósofo, ojo, de la cultura occidental, ¿sí? Porque hay filosofía india, filosofía china. Tales es considerado el primer filósofo, pero ¿por qué? ¿No? Para Aristóteles lo considera el primer filósofo, ¿no? Platón también. ¿Por qué Tales es considerado el primer filósofo? ¿Qué hizo Tales, no? ¿Qué hizo Tales? Por eso, para explicar el periodo cosmológico, jovencitos, para explicarnos el origen de la filosofía, primero vamos a ver lo que va a hacer Tales. Tales, jovencitos, va a dar el llamado, y esto espero que lo apuntes, lo voy a dejar aquí y lo voy a borrar, ¿no? Si quieres le tomas foto, lo capturas. Tales, jovencitos, va a ser algo interesante. Va a ser el paso del mito a logos. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es el paso del mito al logos? Ojo, esto lo deben saber ustedes, un mito, o sea, antes de que surja la filosofía, ¿no? Los primeros hombres también se explicaban el mundo, o sea, antes que surja Tales, antes que surja la filosofía, los hombres también se explicaban el mundo, pero ¿qué se basaban? En mitos. Eran explicaciones fantásticas, ¿no?, de la realidad, ¿no? Mientras el logos es el uso de ¿quién? Ya de la razón. Ya no recurres a la fantasía, sino la filosofía recurre a la razón. ¿Qué significa el paso del mito al logos? Que Tales o los filósofos dejan las explicaciones mitológicas, religiosas, para dar una explicación lógica, racional del mundo. ¿Pero por qué? Eso teníamos que preguntarnos, ¿o no? ¿Por qué se cuestionaron los dioses? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Para que surja la filosofía, jovencitos, hay que partir primero de este principio, ¿sí? No se olvide. Para que surja la filosofía, jovencitos, tiene que darse en condiciones. Siempre para que surja algo, tiene que darse en condiciones. Las primeras condiciones, jovencitos, son las condiciones económicas, ¿sí? Son la base. Ejemplo, ahí se va a desarrollar el esclavismo. En el esclavismo, pues, jovencitos, ahí se dividen las clases sociales, ¿no? ¿No? Surge lo que es los que se dedican al trabajo manual, ¿no? La agricultura, la ganadería, etcétera, la construcción, y el trabajo intelectual, ¿no? Los que tienen todo. Ahora, los esclavistas, pues, jovencitos, son los que van a tener, pues, ¿no?, todo el poder económico, son los que van a organizar la sociedad y son los que se van a desarrollar intelectualmente. Pero también ocurre algo interesante, aparte de esa condición económica, también va a haber condiciones, ¿no?, ideológicas. También hay una condición para que surja la filosofía, jovencitos, también va a ser la ciudad, el surgimiento de la polis. Otra condición, aparte del esclavismo, desgraciadamente, ¿no? ¿Y por qué, profe, tienen que darse el esclavismo? Ya te dije, hay dos clases sociales, la clase que va a trabajar, el trabajo manual, que se cae el trabajo, el esclavo, mientras que los esclavistas, jovencitos, son los que van a tener ocio, van a tener tiempo para los estudios, para organizar la sociedad. Otras condiciones. Ya se ha desarrollado en Mesopotamia la trigonometría, la astronomía, en Egipto también, las matemáticas, la aritmética, la geometría, la medicina, etcétera. Y Grecia, jovencitos, sabemos nosotros que va a tener comercio con estas culturas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Va a haber un intercambio comercial, ¿no? No solamente el intercambio comercial es a nivel de mercancías, sino que es a nivel del conocimientos. Va a ser intercambio comercial y también cultural. ¿Qué más? O sea, para que surja la filosofía, es el esclavismo, la división de clases sociales, la división del trabajo, el trabajo manual con el trabajo intelectual, el surgimiento de la polis,
también ¿no? El comercio, ¿no? El comercio marítimo, se va a permitir un comercio, un intercambio también cultural. Otras condiciones para que surja la filosofía, jovencitos, es que no existía un libro sagrado, ¿no? No había libros sagrados, no había ejemplo como el Corán, como la Biblia o el Tarot, ejemplo, ¿sí o no? Que decían que ahí estaba la verdad, ¿no? No tenían un libro sagrado, también no tenían una iglesia o una religión bien organizada, constituida, institucionalizada, porque pues jovencitos, ¿no? Ahí más o menos lo que se dedican pues al plano religioso, ¿no? Tenían pues ciertas libertades, ¿no? Ya, ¿y qué tiene que ver esto? Otra condición para que surja la filosofía, jovencitos, antes de pensar con el periodo cosmológico, vamos a explicar un poquito el paso de mitólogos, es, jovencitos, los dioses griegos. A diferencia de las demás culturas, los dioses griegos tienen forma humana, son dioses antropomorfos. Y ahí comienza el cuestionamiento, ¿no? Que no solamente tienen la forma humana, no solamente tienen la forma de ser, también tienen, jovencitos, ¿verdad? ¿Sí o no? Su conducta, sus acciones. No solamente las buenas, sino también tienen las malas. O sea, los dioses también tienen defectos. Y comienza a cuestionarse, si son dioses tienen que ser perfectos. ¿Cómo los dioses van a tener, pues sí o no, no solamente lo bueno, sino también lo malo del hombre? Y comienzan a preguntarse, ¿verdad? ¿Sí o no? Comienzan a preguntarse, ¿será cierto que los dioses nos han creado su imagen y semejanza? ¿No será que nosotros ¿no? Hemos creado nuestros dioses a nuestra propia imagen y semejanza? Comienza el cuestionamiento a lo divino, a lo sagrado, ¿no? La crítica, el cuestionamiento a los mitos, ¿no? Entonces, si los dioses no son dioses realmente, ¿verdad? ¿Sí o no? Y comienza a cuestionarse, entonces los intelectuales, ojo, Tales era un astrónomo, era un matemático, un político, Pitágoras, todos los filósofos tenían altos conocimientos, tenían conocimientos de medicina, conocimientos de astronomía, de matemáticas, o sea, tenían ciencia. Entonces estaban preparados para cuestionarse todo ello. Y es por eso, jovencitos, que la filosofía justamente va a surgir en ese contexto, ¿no? En esas condiciones, ¿no? Entonces, profe, ¿qué va a pasar? Sencillo, al cuestionarse a los dioses, entonces, si los dioses no son lo que hicieron el mundo, entonces, ¿de dónde viene todo? Pero ojo, a diferencia de los hebreos o los judíos, que dicen que Dios hizo el mundo de la nada, porque para la cultura hebrea, ¿no? Según pues su tradición, sus costumbres, decían que el mundo surge de la nada. Para los griegos, de la nada no puede surgir nada. Para los griegos tiene que existir necesariamente un principio. Y si están cuestionando que el origen del mundo no lo hicieron los dioses no hicieron el mundo, no dieron origen al mundo, no dieron orden al mundo. Entonces, antes de que exista la naturaleza, ¿qué había? Tiene que haber un principio, ¿sí o no? Tiene que haber algo. Esa es la gran diferencia entre la cultura griega y la cultura hebrea. Para los hebreos, Dios, ¿no? Jehová o Yahvé, como quieras llamarlo, crea el mundo de la nada. Para los griegos, de la nada no puede surgir nada. Ejemplo, tú algo de la nada saca algo, es absurdo. De la nada, profe, no surge nada. Los griegos eran lógicos en ese sentido. Entonces, si de la nada, profe, no surge nada, entonces para que el mundo surja, si los dioses no hicieron el mundo, entonces ¿quién hizo el mundo? Tiene que haber un principio, ¿sí o no? Tiene que haber algo, el principio, el origen de todo. Y es por eso que para ellos, antes que exista naturaleza, de frente lo dicen ellos, y lo digo yo también, había caos. Antes de que exista, jovencitos, la naturaleza, ¿no? Había caos. Ahora le preguntamos, ¿ese caos qué cosa era? ¿No? ¿De qué material estaba hecho ese caos? Y ahí viene Tales a respuestas sobre eso. Para Tales, el principio, el origen, porque de la nada, si de la nada no puede surgir nada, el principio de la naturaleza, este caos, ¿qué cosa era? Él dice que todo está hecho ¿de qué? De agua. Que el agua es el principio del mundo, el famoso el arjé o el arché. ¿Y qué diría Tales a lo que decía pues de repente Lavoisier? ¿No? Que el agua no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Qué significa que no se crea? Que nadie hizo el agua. ¿Qué significa que no se destruye? Que es eterna. Solamente está en constante ¿qué? Transformación. Si Tales hubiera conocido a Lavoisier dice que la materia no se tiene destruye, solamente se transforma, Tales diría que el principio de todo, esa materia, que Lavoisier lo dice, esa materia Tales le llamaría el agua. Para Heráclito sería el fuego, que el fuego pues no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Para Demócrito serían los átomos no se crean ni se destruyen, solamente en constante transformación, combinación, como quieras llamarlo, o las homeomerías. Por eso, jovencitos, ese es el paso del mito a logos. Ahí está dándose inicio a la filosofía, va a dar una explicación lógica, racional, sobre el todo, ¿no? Sobre el cosmos.
Por eso periodo cosmológico, ahí está, contexto, costa del Mediterráneo, el siglo 7 al siglo 5 antes de nuestra era. Ahí está, jovencitos, ¿no? Siglo VI, siglo V, jovencitos, ahí están los primeros filósofos. ¿Y cuál es el tema principal? El interés es por el principio, ¿sí o no? Si los dioses no hicieron el mundo, dejan de lado las explicaciones mitológicas, religiosas, entonces buscan un principio natural. En otras palabras, material. El principio de todo es, ¿no? Buscan el principio, la geolarche, de la naturaleza. Naturaleza, ojo, naturaleza significa, no te olvides de esto, acá no está, naturaleza en griego significa physis, ¿sí? No te olvides. Y jovencitos, la naturaleza es lo que tiene orden, o también se le llama armonía. ¿Y qué significa orden, armonía en griego? En griego significa cosmos. De ahí que viene el periodo ¿qué? ¿Cosmo? Cosmológico. Profe, ¿qué estudian? ¿De dónde viene el orden y la armonía? ¿Quién tiene orden y armonía? La naturaleza, la física, ¿o no? ¿Y cuál es el principio? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene el movimiento? Eso es lo que se va a preguntar. De ahí, jovencitos, nos vamos de frente, ¿sí o no? Periodo cosmológico al primer filósofo, Tales de Mileto. Como te dije, jovencitos, Tales de Mileto nos dice que el principio de todo es el agua. Pero ojo, en algunos libros no encuentras la palabra agua, sino también encuentras la palabra humedad. Sí, te puede venir esto en examen de admisión, no es que te pongan humedad. Ya, profesor, ¿qué significa? Que acuérdate, jovencitos, que Grecia está rodeado de agua, ¿sí o no? Grecia, jovencitos, ¿verdad, sí o no? Está formado de bastantes islas, ¿verdad, sí o no? Está rodeado de agua. Entonces, Tales, jovencitos, dice que el principio de todo, ¿de dónde viene? Del agua. Si no hay agua, no podría haber vida. Se cuenta que Tales viajaba a Egipto y veía cómo el río Nilo se desbordaba y botaba, jovencitos, tú sabes, un fertilizante llamado el limo, ¿verdad? Cuando se bordaba el río Nilo, jovencitos, ¿verdad, sí o no? Todo Egipto florecía. Por eso que Herodoto dice que Egipto es el don del Nilo. Sin ese río, sin esa agua, nada podría existir. Ejemplo, y todo está compuesto de agua, claro, nosotros casi el 70% creo que estamos compuestos de agua, si no me equivoco. Las plantas también están compuestos de agua, los insectos, los animales, las plantas, todos necesitan del agua. Sin el agua, nada podría existir. Pero ahora viene la pregunta, entonces ese caos, si antes que exista naturaleza había el caos, y ese caos, jovencitos, era el agua, ¿cómo se ordenó? ¿De dónde viene el orden? Necesitamos, profe, de un Dios, el que dice no. Acá para explicar el orden y el movimiento de la naturaleza, para que tenga este orden que ves acá, acá él propone el llamado el hilozoísmo. Hilo viene la palabra hile, que es materia, y viene la palabra viene la palabra animal. La palabra animal viene la palabra ánima, ánima significa alma. Y el alma es sinónimo, de los griegos, sinónimo de vida. O sea, es materia viva. La naturaleza es como un gran ser vivo. De ahí que tiene su frase célebre, todo está lleno de ¿qué? De dioses. En otras palabras, todo está lleno de vida. Es como que la naturaleza es un gran ser vivo. Ejemplo, como nosotros no. Nosotros somos seres autónomos, tenemos vida, no podemos mover. Es más, tus uñas, si te das cuenta, surgen en tus dedos, ahí están, ¿no? Tu cabello surge en un lugar, tus ojos, todos tienen orden, porque somos seres vivos. Igualito la naturaleza tiene su propio orden, ¿verdad? Y su propio movimiento, porque es un ser que es un ser vivo. ¿Se entendió? Esa es la visión que tiene Tales de Mileto sobre la naturaleza. Y el principio, que es un principio natural, que le llama el agua. Ahora, si ese es Tales de Mileto, viene su discípulo de Tales. ¿Cuál es, profe, el discípulo de Tales? El famoso Anaximandro. Anaximandro le va a criticar a su maestro. ¿Por qué, profesor, le critica? Le dice, a ver, maestro, le dice, si tú me dices que el principio de todo es el agua, imagínate, Anaximandro, acá solamente hay que alucinarnos nada más, alucinemos que esto está ocurriendo. Entonces, si el principio de todo es el agua, le dice, a ver, maestro, el agua es algo ya determinado. A ver, del agua, ahorita, maestro, sácame fuego. No puedes o no. A ver, del agua, sácame ahorita un poco de aire. O si no, sácame un poco de tierra, maestro. No puedes, pues, maestro, ¿ves? No puedes. Oye, te doy un pomo de agua, un balde de agua, sácame un poco de aire, de fuego y de tierra. No puedes, maestro. Porque del agua solamente sale, ¿qué? Sale agua. Porque el agua es algo determinado. Es como de una vaca no va a salir un carnero, no va a salir un chivo, no va a salir un burro, no va a salir una mariposa, no va a salir de repente, pues, jovencito, yo no,
O de una jirafa, ¿no? De una vaca sale una vaca, de un hipopótamo sale otro hipopótamo, de un perro sale otro perro, porque son seres determinados. Del agua solamente sale agua, del fuego sale fuego, de la tierra sale tierra y del aire sale aire, porque son seres, son cosas o entes determinados. Entonces, ¿cuál es el principio de todo? Es algo que no podemos definir, es algo indeterminado. ¿Qué es lo indeterminado? Que es algo ilimitado, que no se puede decir qué cosa es, pero está ahí. Y dice que se mueve ese, no, le llama el áperon. Áperon significa indeterminado, que no podemos decir qué cosa es, pero de ese áperon surgen los cuatro ¿qué? Elementos. Surge la tierra, el agua, el aire y surge el fuego. De lo indeterminado surge ¿qué? Lo determinado. Lo indeterminado sería pues, ¿no? El caos o no. Sería como el caos o no. Y profe, y lo determinado sería que, lo que ya tiene un orden, lo que sabemos qué cosa es. Profe, un ejemplo, ¿sí o no? Cuando vemos que que cuando estabas en el vientre de tu madre, ¿sí o no? Eras un feto, ¿sí o no? Algo amorfo, indeterminado, que poco a poco, cuando va creciendo en la barriguita, va tomando forma. De lo indeterminado, amorfo, surge algo determinado. Si dice que Anaximandro es posible que haya visto los alfareros, los que crean cerámica, jovencitos, ¿verdad, sí o no? Que agarran una masa amorfa, indeterminada, y comienzan a darle forma y orden. Por eso que Anaximandro dice que el principio de todo es el llamado apeirón, pero tiene sus características. Profe, es lo indeterminado e infinito, ¿sí o no? Y está en constante movimiento. Él también es ilozoísta. Dice que este apeirón se mueve como torbellino, que un momento se separa que el agua se separa de la tierra y el aire se separa de qué? Del fuego. Ahí surgen los cuatro elementos. Y él dice que, ahí sí la razón a su maestro, que la vida surge de dónde. La vida surge de dónde, jovencitos. Ahí sí surge del agua. ¿Se entendió hasta ahí? Esos jovencitos es la propuesta de Anaximandro. Ojo, ¿y de dónde es Anaximandro, profesor? Él también es de Mileto. Él es de la escuela de los milesios. Ahora, viene otro discípulo, el discípulo de Anaximandro. Le dice, no, maestro, le dice, el principio de todo no es el aperón ni tampoco es el agua. El principio de todo es el aire. Lo que tú dices que se mueve como un torbellino, que le llamas aperón, y de ahí se separa el agua, la tierra, el fuego y el aire. Eso, maestro, es aire. El torbellino es un aire. Y de ese aire va a surgir la tierra, va a surgir el agua y va a surgir el fuego. Pero ¿cómo se le ocurrió esto a Anaximandro? A ver, Anaxímenes, ¿sí o no? A ver, dime, ¿cómo del fuego o cómo del aire puede sacarme fuego? Ejemplo, si no le crees a Anaximandro, corre, cómprate hoy día tu anticucho, vas a ver a la señora que prepara anticucho, para que se prenda su carbón, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a echarle aire, y al darle aire que surge el fuego. Si no me crees, agarra tu velita, prende una velita, ¿verdad? Tápalo con un vaso de vidrio, vas a ver que si tapas esa velita, se extingue el fuego. O sea, no puede existir el fuego sin el aire. El aire es el principio del fuego. ¿Qué más? Si tú agarras una ventana, echas aire, soplas el aire, ¿verdad? Soplas en la ventana, se va a humedecer. En el aire encontramos el fuego. No limpias tu cuarto una semana o un mes, jovencitos, después de ese mes, de esa semana, lo revisas, tu cuarto, si entra aire, vas a encontrar un montón de ¿qué? De tierra. Por eso que el aire es el principio de todo. Es más, dice que la tierra está flotando sobre ¿qué? Sobre aire. Antes que decían los griegos en los mitos, que Atlas, ¿verdad? Sostenía qué cosa? Que Atlas sostenía la tierra. Saca a los dioses y dice que esta tierra está suspendida en el aire, que le da equilibrio. Eso es Anaxímenes, que el aire es el principio también de vida. Eso le va a criticar tanto a Tales de Mileto como también a Anaximandro, porque los dos compartían. Para Tales la vida surge del agua, para Anaximandro también. Es más, Anaximandro dice que los hombres, antes de estar en la tierra, todos los animales terrestres estuvieron que estar en el agua. Dice que ahí habla el principio de evolución. Dice que había un gran pez, que dentro de este gran pez se estaba formando el hombre. Un momento que el hombre estaba formado, este pez llega a la orilla, este pez se abre en dos y ahí surge el hombre. Tú dirás, profe, pero qué tonto, dirás tonto lo que tú quieras, pero está hablando de evolución, que el hombre no es un principio, no es, el hombre no lo hizo ningún ser divino, sino que el hombre es también principio de que el origen del hombre también tiene un origen natural. Pero Anaxime dice que el principio de la vida es el aire, que sin el aire nadie podría sobrevivir. Un ejemplo sencillo. ¿Qué pasaría, joder, cuando tú mueres? Cuando tú mueres, das tu último suspiro. Al dar tu último suspiro, ¿qué te dirán Simandro? Profe, y se me va que
se me va el aire, sí, ahí se nos va, ¿qué? La vida. Eso, jovencitos, es Anaxímenes. Aquí Anaxímenes, Anaximandro y Tales de Mileto son conocidos como la escuela de los milesios, porque los tres son de Mileto. Son conocidos también, son monistas, porque proponen, ¿qué cosa, jovencitos? Un solo, ¿qué? Principio. El arjé o el arché es solamente un solo principio. Esta es la escuela de los milesios. Ojo, pero también se llama la escuela jónica, porque ¿por qué, profesor? Porque Mileto queda en la región de ¿qué? De Jonia. ¿Cuándo se deja de hacer filosofía aquí? Justamente la filosofía, Jovito, se desarrolla en Mileto o en Grecia en el siglo VI, siglo V, justamente contándose las guerras médicas. Y justamente los persas, tú sabes que los griegos se enfrentan a los persas, has visto tu película 300, destruye la ciudad de Mileto. Ahora la filosofía se traslada a una isla, la isla de Samos, y se funda una nueva escuela, la escuela pitagórica, donde su máximo representante es el famoso Pitágoras. Pitágoras dice que el principio de todo son los números. Sin los números nada podría existir. Los números es el principio de todo, del orden. Si no habría números, nada existe. Y los números están dentro de la naturaleza. Permiten un orden, una armonía en la naturaleza. Un ejemplo, jovencito, si quieres hacer una pizarra de 2 metros por 1,5 metros, ¿verdad? Se nos todos los números, porque si hay números hay medidas, y si hay medidas hay formas. Si no habría números no habría formas, si no habría formas no habría qué, no habría un orden, todo sería ¿qué? Un caos. Cuando vas a comprar al mercado, dice, ¿cuánto cuesta tal producto? 1 sol, 2 soles, 3 soles. ¿Cuánto cuesta? 1 sol, o cuántos kilos quieres, ¿no? 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. ¿Cuánto cuesta? 20, 30 soles, etcétera. Y usamos los números. Cuando tú postulas, están los que ingresan y tú sí o no. Los números determinan tu ser. En otras palabras, sin los números, nada puede existir. Un terremoto es una medida, tu temperatura es una medida. La distancia, para que exista la tierra, vida en la Tierra, tiene que haber una distancia, ¿sí o no? Máxima y mínima. Si no, no existiría que la vida, también que usamos los números. En otras palabras, sin los números, todo sería un caos. Eso te dice Pitágoras. El principio, ¿qué cosas son? Los números. En la naturaleza presenta una armonía matemática. ¿Por qué? Porque todo tiene que un orden, una armonía. ¿Quieres poner una puerta en tu casa? Usas medida, una ventana. Usas tu construcción, tantos fierros. ¿Quieres hacer tal medida? Todos son números. Sin los números nada puede existir. Y también dice que el hombre, ¿sí o no? Él cree en la transmiración del alma, ¿no? La telequinesis, creo que se llama, tiene este nombre, donde dice que el hombre, ¿verdad sí o no? El hombre tiene alma y el alma también se puede ¿no? Transmigrar aún de repente al alma, ¿no? Al cuerpo de un animal, etcétera, etcétera. Él cree que el hombre es alma inmortal que está encarcelada dentro de un cuerpo. Eso es el famoso Pitágoras. Pero, jovencitos, Pitágoras luego huye, es también un gran político, huye a otra ciudad, jovencitos, y ahora la filosofía se traslada a otro lugar. ¿Dónde, profesor? Aquí en Agdera, que está casi más arriba de Mileto, surge Heráclito. Heráclito, jovencitos, trae una nueva idea a la filosofía, porque para Heráclito el principio de todo son los, ¿no? Es el fuego. Es más, Heráclito una frase célebre, dice que este mundo, ¿no? No fue hecho por ningún hombre, tampoco fue hecho por ningún dios. Este mundo fue, es y será fuego eterno que se enciende y se apaga según medida. ¿Qué significa eso, profesor? Cuando Heráclito nos dice que este mundo no fue hecho por ningún hombre, tampoco fue hecho por ningún dios, dice que nadie hizo este mundo. Que este mundo fue, te dice que tiene un pasado, es un presente y será un futuro. Cuando dice que se enciende y se apaga según medida, dice que todas las cosas que se generan, hijo, que se engendran, también se destruyen, según la ley de la naturaleza. En otras palabras, todo lo que surge se destruye. Todo está en constante cambio y constante movimiento. Todo está en un devenir. Te pregunto yo, ¿tú eres el mismo de hace 10 años? No. ¿Por qué has cambiado? Por eso que para aquí te dicen que, ¿no? Le atribuyen esta frase, muchos lo he leído, que el ser es y no es, que nosotros somos y también estamos dejando de ser. De ahí que él tiene su frase célebre, no puedes bañarte 2 veces en un río, que es lo único eterno para Heráclito, es el movimiento. De ahí nada permanece. De que la naturaleza está ¿no? en permanente cambio y movimiento, en permanente fluir y devenir. El cambio se debe a la unidad y lucha de contrarios. Dice que para que haya cambios tiene que haber lucha, ¿sí o no? Para que el amo
someta al esclavo, tiene que haber una lucha, uno se somete, en esa lucha hay un cierto orden, un cierto equilibrio. Desaparezco uno de estos contrarios, desaparece también el mundo. Desaparezco los esclavos, desaparece el amo, desaparezco el amo, desaparecen los esclavos, desaparece el esclavismo. Por eso esa es la unidad y lucha de contrarios. Cuando hablamos de positivo, necesariamente tenemos que referirnos que también hay un negativo. Desaparecemos el negativo, desaparece el positivo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y eso está en constante cambio, se intercambian y fluyen ahí. De ahí que, jovencitos, ahí te dice el curso del río de Heráclito. No podemos bañarnos dos veces en un mismo río. Viene alguien a criticar a Heráclito, que te dice que nada cambia. El ser es y el no ser no es. En lo que no es la nada. Y de la nada no puede surgir nada. Y el ser no puede cambiar, porque si el ser cambia, lo que es cambia a su contrario sería pues el no ser. Y el no ser es la nada, y de la nada no surge nada. Por lo tanto, el ser no puede cambiar. De ahí viene, jovencitos, el famoso Parmenides. Para Parmenides, el principio de todo es el ser. El ser es la totalidad, es inmóvil, inmutable, perfecto, descubierto por la razón. Pero nos preguntamos, profe, pero yo veo que las cosas cambian. ¿Cómo usted me dice que nada, según para mí dice que nada cambia? No, lo que tú ves es aparente, porque tú con los sentidos ves lo aparente, pero si quieres ver que nada cambia, tienes que usar ¿qué cosa? Tienes que usar la razón. Un ejemplo, ¿sí o no? Si un alumno o un joven por acá dice, profe, yo quiero cambiar la sociedad. A ver, explícate. Profe, estoy cansado que el esclavismo, profe, del capitalismo que explota a muchos a los trabajadores, los empresarios. Profe, yo quiero crear otra sociedad donde no haya injusticias. Ah, ¿tú quieres cambiar las desigualdades? Sí, profe. ¿Qué te diría Parmenios? A ver, explícame. Profe, soy hincha de Heráclito. Heráclito dice que todo está en constante cambio, constante movimiento. Profe del esclavismo, profe cambió a feudalismo, del feudalismo al capitalismo. Del capitalismo, profe, puede surgir otra sociedad diferente porque todo siempre está cambiando. Pero ¿qué te diría Parmenides? Mira, hijo, te diría. Tú dices que el mundo ha cambiado, ¿verdad? Sí, hijo, eso es en apariencia. Te pregunto, ¿en el esclavismo habían ricos y pobres o no? Bueno, sí, Parmenides, sí. En el feudalismo supuestamente cambió algo. ¿Habían ricos y pobres o no? Bueno, Parmenides, sí. Ahora en el capitalismo, ¿hay ricos y pobres o no? Sí. Mira, hijo, cualquier sociedad que vayas a cambiar, en apariencia parece que has cambiado algo. En esencia, todo sigue siendo lo mismo. Nada ha cambiado. Porque si vas a crear otra sociedad, también va a haber ricos y pobres. Eso nunca va a cambiar. Por eso tú no te llevas por los sentidos. Usa ¿qué? La razón. Eso es Parmenides. Él dice que el principio de todo, ¿sí? Nada cambia. El ser, pues, es eterno, perfecto, inmutable. Es como un círculo perfecto, o como una esfera, le llaman. Hasta aquí están los filósofos monistas. Pitágoras forma su escuela pitagórica y Parmenides forma la escuela de Lea, ¿sí? De Lea, no te vas a olvidar, la escuela de Lea. Ahí están, jovencitos, ¿no? Los filósofos monistas que proponen un solo que principio. Pero luego, jovencitos, va a haber la fusión. ¿Entre quién, profesor? La fusión, jovencitos, entre las ideas de Parménides y las que proponen el movimiento. Que es casi todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya se lo voy a borrar esto. Disculpen por ahí mis garabatos. A ver, profesor, un ejemplo, ¿no? Parménides, jovencitos, Parménides habla, sí o no, jovencitos, del ser, ¿no? Que es como una esfera. Los demás que proponen el movimiento, ¿no? Todos, desde Tales hasta Heráclito, ¿verdad? ¿Sí o no? Proponen el devenir, ¿no? El devenir. Ya, profe, ¿qué tiene que ver eso? Lo van a unir, hijo, van a unir. Vienen los filósofos que proponen varios principios y van a decir que van a hablar del ser y van a hablar del devenir del cambio. ¿Quiénes son? Vamos a hablar ahorita, jovencitos, de los filósofos llamados los pluralistas. Ejemplo, vienen jovencitos estos filósofos. Vamos a ponerlo de frente. Empédocles. Para Empédocles, jovencitos, el ser de todo son los cuatro elementos. El ser es el aire, es el agua, es la tierra y es el fuego. Ese es el ser, por si acaso, para Empédocles. Pero este ser que tiene movimiento, ahí está, movimiento. Ahí Empédocles dice que el principio de todo son los cuatro elementos. Como dice Parménides, ¿cómo estaban? Era como una esfera, dice. Ahí estaba una esfera donde estaba combinado la tierra, el agua, el aire y el fuego.
Hay una fuerza que los unía, era la fuerza del amor. Ahí está esa fuerza, jovencitos, pero hay otra fuerza que los va a separar, que los va a destruir, que los separa. Por un lado pone el agua, por otro lado pone la tierra, otro el aire, otro el fuego. ¿Quién es, profesor? El odio o la discordia. El ser de todo antes era una esfera caótica. ¿Te acuerdas que antes que existía la naturaleza había un caos? Era una esfera. El ser era una esfera. Los cuatro elementos son el ser de todo. Pero este ser, profe, ¿qué? Va a tener movimiento, cambios. Y para explicar el movimiento y el cambio de la naturaleza, va a hablar del amor y el odio. Dice cuando están, ¿no? Dice que viene el odio, los separa. Pero el amor no se queda tranquilo, esta fuerza natural, sino los va a unir. Y ahí se van a generar cosas. Dice que en la naturaleza, ¿no? Eternamente, las cosas se generan y se destruyen. Hay dos fuerzas que interactúan en la naturaleza, el amor y el odio. El amor genera, jovencitos, y el odio lo destruye. El amor genera y el odio lo va a degenerar, lo va a destruir. Y así va a ser eternamente. Para él, la vida y la muerte no existen. Solamente existe generación y destrucción. En este momento, si no me crees, hay galaxias enteras que se están destruyendo y galaxias enteras que se están generando. Todo se genera y se destruye. Así va a ser hasta la eternidad. Así surge el mundo para Empédocles. Principio de todos o el ser de todos son las cuatro raíces o también los cuatro principios: agua, aire, tierra y fuego. Hay dos fuerzas: el amor, que es la atracción, y el odio, que es la separación. Esta es la que genera y esta es la que destruye. Por eso cuando tú le preguntas a tu papá, papá, ¿cómo nací yo? ¿Qué dice tu papá y tu mamá? Para no paltearse, hijo, tú eres producto del amor. ¿Qué significa? Que esa fuerza natural permitió ¿no? Tu surgimiento como ser, tu surgimiento de tu familia, del hogar. Cuando ya hay odio, ya no se quieren, ya hay esa fuerza de repulsión, se rompe el hogar, se destruye la familia y todo destruye todo. Así se generan familias, se destruyen. La naturaleza se genera y se destruye. Así hasta la eternidad. Luego vienen jovencitos Anaxágoras. Anaxágoras también va a proponer casi lo mismo. Va a decir que también el principio de todo dice que es el ser. Pero ¿qué es el ser para Anaxágoras? Dice que había una bolita, una esfera, con las famosas homeomerías, también llamadas semillas, infinitas. Son divisibles infinitamente, se pueden dividir infinitamente. Semillas de carne, de oro, de plata, etcétera. Infinitas, hijo. Pero acá no hay una fuerza como el odio y el amor que hace que generen y se destruyan las cosas eternamente, sino acá dentro de ella hay una fuerza, una inteligencia natural, el llamado El Nous. El Nous, esta fuerza, este es el ser, por si acaso me verías, permite que se ordene la naturaleza. Por un lado pone el agua, otro la tierra, por otro lado el sol y el aire. Y así van generándose las cosas, la naturaleza. Este Nous, esta inteligencia, ordena el mundo. ¿Ves? Ahí está el ser, y con el nos explica el orden de la naturaleza. Los principios son las homerías, también llamadas semillas. Hay una inteligencia suprema, el llamado el nos, que está en la naturaleza, que organiza la misma naturaleza. Ojo, no es un diosa, sino que está en la misma que naturaleza. Eso, jovencitos, es el famoso, pues no, Anaxágoras. Y por último, jovencitos, el más famoso de todos, el que ha quedado vigente, el famoso Demócrito. Demócrito, jovencitos, también opina lo mismo del ser. Dice él que existe el ser. ¿Pero qué es el ser? Los átomos. Acuérdate, para él, los átomos es el ser. Pero ojo, no existe una fuerza como el odio o el amor, ni tampoco una inteligencia que los ordene. Los átomos se ordenan solos, tienen su propio movimiento autónomo. ¿Y cómo surge la naturaleza? Cuando estos se van combinando. Tienen movimiento autónomo. ¿Y dónde se mueven? Los átomos, en el llamado vacío. Y el vacío es el no ser, donde no hay átomos, pues hijo. Ahí está, el principio de todo es el átomo. Y mira lo que dice acá, algo interesante. Realmente solo hay átomos que se mueven en el vacío. Para Parménides, o perdón, para Demócrito, jovencitos, está explicando que el ser de todos son los átomos, el ser es el átomo, ¿no? Imagínate, y se mueven solos, está explicando el movimiento, tiene un movimiento autónomo, son como autómatas, pero acá viene lo interesante. Lo que te dice aquí, jovencitos, ¿no? Demócrito, que todo lo que existe, todo lo que ves con los sentidos, nada es real, todo es aparente. Si quieres saber que los átomos es el principio de todo el arjé, de todo, yo no, o el arché, tienes que usar la razón, para que te des cuenta que lo único que existe son los átomos, el movimiento y el vacío. Y te preguntarás o no, profe,
que me explique, a ver, cómo yo sé que hay átomos y movimiento y vacío nada más. Porque yo, tu profe, está compuesto de átomos. Tú, tu computadora, todo lo que tú ves está hecho de átomos. Algún día nos vamos a desintegrar en puros átomos. Y lo único que va a quedar, y lo único eterno, y lo único que permanece, son los átomos, el movimiento, el vacío. De ahí todo se va a desintegrar. Todo lo que vemos es aparente. Lo único real es lo eterno, que es los átomos, que es el principio de todo. Esto, pues, jovencitos, es ya, pues, los filósofos, profe, que proponen varios principios, y a los filósofos que proponen varios principios, ¿cómo se les llama, jovencitos? Lo llamamos pluralistas, ¿verdad, sí o no? Los pluralistas, jovencitos, proponen varios principios. Profe, Empédocles propone 4 principios, Anaxágoras, infinitos principios, y Demócrito, infinitos principios. ¿No? Estos principios son las homeomerías, que son infinitas, infinitas también son ¿quién? Los átomos. Ahí está, jovencitos. Ahora, entonces, si nos damos cuenta, este es el periodo cosmológico, voy a, pues, jovencitos, ¿no? Te voy a lo que es hacer una pequeña síntesis. Disculpe que no me esté, ¿no? Me estoy yendo ahí de la pantalla, parece. Vamos entonces a hacer una pequeña, pues, jovencitos, ¿no? Una pequeña, un pequeño resumen, una pequeña síntesis de todo, ¿no? No te olvides, estamos en filosofía antigua, en el primer periodo, pero cosmológico. La próxima semana te tocará con otro profesor la grabación, si no me equivoco, o si no soy yo, va a ser el periodo, pues, antropológico, ¿no? Creo que a mí me toca. De frente, jovencitos, periodo cosmológico, se da en el siglo VI, siglo VII, ¿no? Antes de nuestra era, jovencitos, o antes de Cristo, ¿no? Ahí están los filósofos, Heráclito, Anaxágoras, Pitágoras, ahí están todas sus ciudades. ¿Qué estudian, jovencitos? Estudian la naturaleza, específicamente, ¿qué estudia la naturaleza? Su principio, el principio de todo, ¿no? El principio del cosmos. Cosmos significa orden, lo que tiene armonía, que es la naturaleza, ¿no? Ahí está la naturaleza, tiene orden y su armonía. El primer filósofo es, jovencitos, Tales de Mileto, que propone que el principio de todo es el agua, también la llamada humedad. Y para explicar el movimiento propone el hilozoísmo. Hilo, ¿no? Viene la palabra materia, viene la palabra animal, la palabra animal viene la palabra ánima, ánima significa alma, alma es sinónimo de vida. O sea que la naturaleza es materia viva. ¿Y cuál es el principio de todo? Es el agua. El agua es como un gran ser vivo. La naturaleza es un gran ser vivo. Ahí está, jovencitos, el famoso Tales de Mileto. Con su frase célebre, todo está lleno de dioses. Luego viene Anaximandro, dice que al principio de todo es el aperon, ¿verdad? Que es algo indeterminado, que de ahí surgen los 4 elementos, de ahí surge recién la naturaleza. Él también es hincha del hilozoísmo, también te va a decir, jovencitos, ¿verdad? Que la naturaleza es un gran ser vivo. Luego, jovencitos, viene Anaxímenes, que dice que es aperón, jovencitos, dice que no es algo indeterminado, sino que es el aire, y de ese aire surge la tierra, surge el agua y surge el fuego. ¿Sí? Y que, jovencitos, también te dice algo interesante por aquí, Anaxímenes, que el principio de todo, o perdón, de la vida, también es el aire, ¿no? Ahí está. Estos 3 filósofos son hilozoístas, te pasó la voz, dicen que la naturaleza es como un ser vivo, ¿no? Y es por eso, jovencitos, son monistas y pertenecen a la escuela de los milesios o la escuela jónica también. Luego viene Pitágoras, que el principio de todo son los números, jovencitos, ¿verdad, sí o no? Y los números dan armonía a la naturaleza. Acuérdate, antes que del caos, profe, ¿no? Antes había caos, vienen los números y comienzan a ordenar el mundo, ¿no? Principio de la naturaleza, orden. Heráclito, ese principio de todo es el fuego. Él dice todo, ¿no? Todo está en constante cambio, constante movimiento, ¿verdad? Todo está en un devenir o en un fluir. Luego viene Parmenides, que niega el movimiento, su contrario de Heráclito, todo es eterno, perfecto, inmutable, y el ser es como una esfera, perfecta. Estos filósofos son monistas porque proponen un solo principio. Luego vienen los filósofos pluralistas que proponen varios principios. El que te acabo de explicar viene Empédocles, dice que el ser de todos son los 4 elementos, los 4 principios, las 4 raíces que se mueven por 2 fuerzas, el amor y el odio. ¿Ves? Ellas traen otras fuerzas naturales. Ojo, son fuerzas naturales. Luego viene Anaxágoras, que dice que también como una esfera, ahí está el ser de todas las homeomerías, estaban en caos y vienen una inteligencia que está en la naturaleza que le permite ordenar, ¿no? Que hace que la naturaleza se ordene. Ordena la naturaleza. Luego viene Demócrito, que dice que el principio de todo, o el ser de todo, son los átomos. Estos átomos son los únicos reales, los únicos eternos, de ahí todo es aparente. Y colocas con la razón. Solo existen átomos, movimiento y vacío. De ahí todo es pura apariencia. Estos filósofos proponen varios principios, de ahí que son llamados los pluralistas. Bueno, jovencitos, un gusto haberlos visto, o bueno, que tú me veas, y espero que sigan practicando, jóvenes, porque la próxima clase viene el periodo antropológico, que es Sócrates con los sofistas. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo, no se olviden, falta la práctica,
Nos vemos en el próximo video de la práctica, ¿sí? Cuídense.